no se llega a través de un sistema. Sería lo siguiente, supongamos que el teorema de Pitágoras. Simplemente yo te lo explico, no hace falta un sistema para que vos comprendas que la suma de, bueno, ya no me acuerdo, la suma de los ángulos interiores de un triángulo, etcétera, etcétera. Bueno, o sea, eso se da por un ejercicio de comprensión. Llega un momento en que vos lo comprendés. O te daría el ejemplo de un motor de un auto. Pese a que acá hay muchas mujeres, pero bueno, no me voy a extender. Un motor de un auto es un sistema muy complejo que consta de muchísimos elementos. Eléctricos, mecánicos, fluidos, etcétera, etcétera. Lo que hacía Krishnamurti era ir explicando cada una de esas partes. Y el trabajo de síntesis quedaba para el oyente. Perdón, quedaba para el oyente, o para el que lo leía, o lo que fuera. Claro. Por eso quizás fue tan combatido, porque los hombres tenemos la particularidad de construir sistemas y de construir intereses alrededor de los sistemas. Porque otra de las peculiaridades que tienen los sistemas es que las personas que manejan los sistemas tienen intereses en general propios y a veces ocultos. Entonces, muchas veces, para no decir la mayoría de las veces, lo que pregonan no coincide con lo que realmente buscan. Y así es como se distorsiona cualquier mensaje esencial, y especialmente en el campo de la espiritualidad, te puede llegar a grandes corrupciones. Lo hemos visto en las grandes religiones. No es necesario destacar algo que es obvio. Pero no porque las grandes religiones de sí mismas sean perversas, sino porque está lleno de hombres. y de ego. Claro. Que es lo mismo. Es la armadura del ego. Claro, claro. Ahora, perdón, el tema del ego, ¿es igual en Oriente que en Occidente? Porque es cultural también parte del ego, supongo, ¿no? Hay gente en Oriente que con menos ego, les pregunto, que en Occidente, por su cultura. Bueno, antes de contestarte, quería agregarle un dato al señor. Una de las cosas de las cuales se queja la gente es que en Krishnamurti no hay un sistema, no hay un método. Todos estamos buscando alguna especie de camino o de escalera en el cual apoyarnos y empezar desde abajo e ir ascendiendo y llegar a la cima. Con respecto al ego en Oriente o en Occidente, el ego, entre otras cosas, está compuesto de elementos de cultura. Así que, en un sentido, es el mismo en la antigüedad, en el presente, en Oriente y en Occidente. Claro, o sea, un ejemplo que a mí se me ocurre siempre es que es tan universal el ego que yo eventualmente podría enamorarme de la china del supermercado de mi casa y casarme con ella. ¿Y cómo puede ser que una persona que vino de, no sé, 5.000 kilómetros, que se crió en una cultura rural quizás, etcétera, 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 pueda convivir conmigo? Y porque los dos tenemos un ego y vamos a tener problemas más o menos parecidos, aunque yo me casara con la vecina del piso de arriba, que si me casara con la china del supermercado. ¿Por qué? Porque los dos somos egos y vamos a competir por las mismas cosas, vamos a tener celos, vamos a tener envidias, va a haber una lucha de poder, o sea, todas cosas básicas del ego. Así que si bien tiene
una capa exterior que varía de una cultura a la otra, en el fondo el ego es uno. Dijiste que era combatido por los líderes, los sistemas y los establishments y todo lo afín que no quieren que la gente sea libre porque no les conviene. Obvio. 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 Por eso, porque justamente hablando de los sistemas y porque él no compartía que desde un sistema se podía hablar de espiritualidad, justamente esos mismos sistemas son los que terminan limitando la libertad de las personas. Vos fijate que los que más combatieron a las personas libres han sido los líderes religiosos a lo largo de la historia. Entonces, ¿cómo puede ser? Y ahí, de nuevo, la cuestión del ego y la cuestión que quizás no lo hemos desarrollado todavía, y es las ideas. Es decir, el ser humano construye ideas y cree que las ideas son la verdad. Y como la verdad es una tierra sin camino, como decía Krishnamurti, eso es algo con lo que te encontrás ocasionalmente y quizás ni te das cuenta, porque indirectamente te tira onda la verdad y te permite a vos cambiar, pero es muy difícil que vos tengas un desarrollo conceptual de lo que es la verdad. Y si alguien lo dice, seguro que miente, que está verseando. O delira. Claro, está verseando o está con un delirio místico, ¿no? Entonces, vos fijate, todas las cosas que se hicieron, las atrocidades que se cometieron, hablando de la verdad y de Dios. Entonces, eso también es algo sobre lo que Krishnamurti hizo mucho hincapié en su vida y le trajo muchos problemas. Es muy particular la anécdota que ocurrió cuando al final de la Guerra Mundial prácticamente todo el mundo quería que Krishnamurti hablara y criticara al régimen nazi. Y Krishnamurti llegó un momento que dijo: ustedes no son muy distintos. Pero no porque él fuese nazi, sino porque iba a la raíz del conflicto. Es decir, los nazis eran tremendos, pero las circunstancias hacen que los grupos humanos terminen desviándose y cometiendo las mismas atrocidades como hicieron los yanquis en Vietnam o los rusos con Stalin matando 5 millones de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el hombre es el mismo para bien o para mal. Y para bien, lo que tiene de esta reflexión es que nos permite tener una base por lo menos concreta de dónde partimos. El hombre es el hombre porque es hombre, no por el medio en el que se desarrolló. El medio es una capa, una estructura superficial que le va dando un barniz. Pero ese barniz es eso, solo un barniz. Hay una esencia que se puede despertar y que es lo que él creía, y un poquito para ir cerrando, por lo menos en lo formal de la charla, creía porque creía en el amor, porque él creía que la llave era el amor. Y creo que de algún modo sirve, diría formalmente para cerrarlo, porque muchas personas, en una actitud crítica de Krishnamurti también sostenían que él era demasiado racional, que se alejaba del mensaje religioso o místico, y claro, se alejaba de las convenciones religiosas, pero no se alejaba de lo esencial de la espiritualidad humana, y siempre hacía hincapié en la llave del conocimiento propio, la llave de la hermandad humana, era el amor, porque el amor es algo que está más allá de nosotros mismos. Cuando el hombre la tiene clara, toca el amor. No que el amor lo construyo en mi cabeza, sino que el amor me invade y ese amor es el que me permite ser un ser distinto.
Y un poco ese es el eje de... Somos esencia, pero tenemos alma, pero tenemos ego. Claro, exacto. No, vuelvo un poco a ese principio de Krishnamurti sobre la reflexión sobre sí mismo para encontrarle la espiritualidad. Y si vemos un poco el pensamiento humano, pongo 3 ejemplos. Sócrates, conócete a ti mismo. Descartes, pienso, luego existo. Y Freud construyó toda su teoría a partir del mismo. Entonces, bueno, cada uno después siguió distintos caminos que pueden criticarse o no. Pero ahí está el fundamento de lo que decía Krishnamurti. Todo principia en uno mismo. Exacto, exactamente. Y eso sería el recto pensamiento, ¿verdad? O sea, encontrar la verdad en uno, ya estamos en el recto pensamiento. Después, obviamente, se puede modificar, porque a través de las vivencias, y acá aparece el dicho de la vivencia, lo vivencial. A partir de lo vivido, se construye ese recto pensar, que es el recto pensamiento, que es el camino, según, ¿no? O sea que el discernimiento sería la llave para el recto pensamiento. Así es. Una cosa es encontrarla y otra cosa es lograrla. Ahora, eso ya es una diferencia un poco sutil que habría que tratar de discernirla, ¿no? Ahora, ¿qué es encontrar la verdad? Todo es muy lindo. Encontré la verdad. Esto de encontré la verdad puede estar también influenciada por el ego. Por supuesto. Esto de encontré la verdad pura, pero a ver, ¿es pura la verdad que encontré? ¿Qué es encontrar la verdad? Se dice mucho esta frase. Yo creo que la encontré, pero ustedes me pueden decir si quieren qué es encontrar la verdad despojada del ego y de todo. Bueno, dale. Bueno, yo creo que en la enseñanza se habla mucho de la verdad, pero se habla de la verdad como algo que adviene, no como algo que uno busca y encuentra. O sea, nosotros estamos mentalmente a través del ego llenos de impedimentos para que la verdad advenga. Si uno lograra ir borrando todos esos impedimentos, naturalmente tendríamos la verdad nosotros. Krishnamurti así que no le explica la verdad de forma positiva, escribiéndola, la verdad es esto, esto, esto y esto, porque hay temas que no se pueden describir. Por ejemplo, no se puede explicar exactamente qué es el amor. Se puede explicar qué no es el amor. Y se puede explicar que todas esas cosas que no son el amor, cuando uno las elimina, aparece el amor. Claro, porque hace unos minutos hablábamos de lo que él llamaba el pensamiento negativo, es decir, una manera de encarar el profundizar en uno mismo a través de excluir aquello que es falso. Entonces, el pensamiento negativo sería un trabajo de agarrar la pala y empezar a tirar toda la basura que entorpece la observación clara y nítida de las cosas. Y como él dice, cuando yo saco toda la basura, puedo ver que el amor está ahí, que lo que está haciendo el amor, entre comillas, esperando que yo lo vea. Claro, de una manera lo que está planteando es que el diamante siempre está al que se corre la tierra. Exactamente. El diamante aparece solo. Exactamente. Como que sucede. Exactamente. Sí. Ahora, en realidad, Krishnamurti es muy didáctico. Entonces, para evitar fantasías, Krishnamurti no hablaba del diamante, hablaba de la tierra. O sea, porque él pensaba que si, interpreto yo, a través de lo que leí, que si él hablaba del diamante, la gente se iba a hacer ciertas ilusiones, Fantasía. ciertas fantasías. El cuerpo diamantino, empiezan a... Claro, entonces él decía, no, escúchenme, mírense a sí mismos, lo que van a encontrar es tierra. Ustedes preocúpense por la tierra. por la tierra. No, y otra cosa, si vamos a ver, a explicar qué es un diamante, es un carbón. Claro.
esa brillantez que tiene, después cuando se pone a una gran temperatura, se transforma en carbón. Es una apariencia. Exacto. Y comprender la naturaleza también es una manera de acercarse a las verdades esenciales, porque, entre otras cosas, hemos construido fantasías culturales alrededor de la naturaleza. Entonces le asignamos jerarquía a las cosas a partir de nuestros convencionales criterios. Entonces, como vos bien decís, ese carbón se convierte en algo muy valioso. Es como los españoles cuando iban al Dorado y mataban a todo el mundo buscando lo que nunca encontraron. Ahora, la verdad es súper de cada uno, o es una sola. O cada uno encuentra su verdad. Pregunta. Yo creo que la búsqueda de la verdad es un trabajo vano, porque la verdad está más allá de lo que yo busque. Lo que uno tiene que tratar justamente es de observarse, de comprenderse, de ver sus miserias, cosa que la mayoría no hacemos, ver sus bajezas, ver sus egoísmos, ver las cosas que dice que no tienen que ver con lo que hace. Es un poco desagradable ese laburo, por eso la mayoría no lo hacemos. Por eso era tan combatido Krishnamurti. Y no, algunas veces confundimos la verdad con la realidad. Claro. Dice, mi verdad es esa, es la realidad. Y la realidad es una apariencia. Exactamente. Y respecto a lo que pregunta la compañera, ambas cosas. Hay una verdad absoluta y cada uno tiene la suya. Bueno, si hay una verdad absoluta es conjetural. Quizás exista, pero nosotros no podemos tocarla, porque somos seres humanos, no somos dioses. Es factible que exista. Yo deseo que exista, pero es un deseo mío. Ahora, si yo invento esa verdad para que mi ego se potencie, entonces te digo, te voy a explicar cuál es la verdad, y no digas tonterías porque yo tengo la justa, ahí me voy al cuerno. ¿Qué es lo que ha hecho la mayoría de la gente cuando se sube el ego? Entonces, eso es lo que Krishnamurti combatía. Sí, yo quería comentarle a la señora, humildemente, que nosotros vivimos en el ego y nuestra mente, nuestra alma, está dominada por el ego. Mientras esté dominada por el ego, muy difícilmente tengamos acceso a eso llamado verdad. Exactamente qué es eso llamado verdad, no lo sé, pero tiene que ver con la meditación, tiene que ver con el amor, tiene que ver con la compasión, tiene que ver con la inteligencia, todas cosas que afloran cuando el ego está ausente. Ahora, exactamente no se puede en un pizarrón hacer un dibujito de la verdad, por decirlo de alguna manera. En algún momento Krishnamurti habló de cómo él llegó a ser lo que es. Trataba de no hacerlo público, porque generaba una imagen de autoridad que quería combatir permanentemente. Y por lo que sabemos de su vida, en ciertas intimidades, él tuvo episodios, crisis iniciáticas, o como la querramos llamar, pero que siempre se ocupó de que no fuese difundido, porque eso generaba una idea de que él tenía la justa, que él era Gardel y que le iba a enseñar a los demás porque él había tocado el cielo. Entonces, abajo del árbol Bodhi, y eso es lo que él no quería, porque sostenía que cualquiera de nosotros podía desarrollar ese mismo trayecto que él había desarrollado. Sí, con respecto a eso, hay un doble aspecto. Por una parte, no del todo lo oculto, porque en la biografía que escribió Mary Lutens, figuran todos esos procesos por el cual él llega a ese conocimiento de la verdad. Pero por otra parte, como yo les comentaba al principio, que la relación con la verdad tiene que ser directa entre cada ser humano y la verdad, él no quería presentarse como yo soy la autoridad y yo les voy a explicar
y les voy a dar mi método para que ustedes lleguen a la verdad. Así que él era muy didáctico y él pensaba cada palabra y cada cosa que hacía. Así que esas cosas que podían confundir a la gente, es decir, voy a ir a escuchar al maestro y a través de lo que él me va a enseñar voy a lograr la iluminación, él no lo hacía. Entonces, si bien se conoce, porque está en los libros biográficos, Sí. él simplemente cuando daba las conferencias ponía tal hora, tal fecha, Krishnamurti. Nada más. Dejaba cosas para que la gente reflexione. Y para que sea algo activo. La autoridad genera pasividad. Si vos tenés la idea de que yo tengo la verdad, vas a estar pasivamente escuchándome para que yo te lo explique. Y no vas a trabajar un poco. El tema es que cada uno de nosotros trabaje y cuando estamos intercambiando, vos dirás, este tipo, ¿qué está diciendo? ¿Está diciendo una tontería? O quizás se pueda ver desde otra perspectiva, o quizás mi experiencia particular me ha enseñado que en realidad ese enfoque no es el correcto. Entonces, en ese intercambio honesto y desprendido del ego, es donde uno puede hacer el trabajo de conocimiento propio. Sí, él le pedía a la gente que sean escépticos, que no crean en lo que él decía. Él les decía, denme un voto de confianza, o sea, no rechacen lo que yo voy a decir. No se pongan a la defensiva. Claro, o sea, ni se pongan a la defensiva, ni acepten lo que voy a decir. Y más bien sean escépticos, cuestionen lo que yo estoy expresando. Tenía elementos budistas. Sí. ¿No lo ven como una especie de Sócrates moderno? Sí, lo que ocurre es que caemos un poco en el engaño que quería que no cayéramos, que era la comparación. Es Sócrates moderno, Platón, es Buda, es Cristo, es tantas cosas, pero quizás no tenga importancia, quizás no tenga importancia eso. Yo tengo la idea de que sí, que pertenece al trío, digamos, al trío, por decirlo de alguna manera. Al tiro Pancho. ¿Cómo? No. Al trío. Decilo un poquito más claro. ¿A qué trío? No, qué sé yo, Sócrates, Jesús, Ok. Entendí. Buda, Krishnamurti, o sea... Pero yo creo que eso lo hacemos nosotros, de encasillar, ¿no? Sí. Es parte del ego. Y sí. A mí me gusta la idea que dejó Krishnamurti en un momento, cuando la invitación de él era que nosotros pensemos por nosotros mismos, cosa que es una resistencia increíble hacerlo. Por eso instalamos líderes. Claro. Autoridades permanentemente, Exacto. porque no nos animamos, y yo creo que ese es el factor de la libertad, Y no a podemos. pensar por nosotros Bueno, mismos. yo puse esos ejemplos de los distintos pensadores, Sí. porque ellos, sin considerar que ellos tenían la verdad, ellos hicieron un trabajo iniciático que lo mismo hizo Krishnamurti. Y ahí coincidían, no porque ellos sean símbolos o algo majestuoso en el pensamiento, sino porque el trabajo iniciático era el mismo que hizo Krishnamurti, nada más, no para consagrarlo como pensador. No, como seres absoluto. humanos en un trabajo personal, y nosotros creo que los instalamos como autoridad. Así es. Ellos no son responsables, me parece que es un tema nuestro. Sí, comentándole a la señora, lo que a mí me gusta de Sócrates, que toda la enseñanza de Sócrates se basa en preguntas. Sí, totalmente. O sea, no se basa, o sea, él agarraba a un general y le decía al general, dígame, ¿qué es ser valiente? Entonces el general decía, bueno, es agarrar un ejército y avanzar. Y Sócrates le preguntaba, ¿pero acaso por razones tácticas los ejércitos a veces no retroceden? Dice, y sí, tiene razón. Por pensar tanto terminó mal.
Bueno, Sí, no le fue muy bien. Claro. Ahora lo que dijo la tríada, a través de los miles de años, nos llegó a nosotros acomodada a la conveniencia de las instituciones y de los líderes. Ahora es un título, les tiro, la reencarnación y la verdad del ego. Bueno, ese es el ¿Qué título. influencia traemos, si queremos en la reencarnación, de alcanzar la verdad más rápido que otros debido a lo que traemos de Y es otras un tema, vidas? es un tema. Pero bueno, cada uno tiene su punto de No se me vista ocurrió sobre el de tema de la cosas reencarnación. Sí. yo te digo cómo se planta Krishnamurti ante ese problema. Para Krishnamurti, nosotros no alcanzamos la verdad en una sola vida porque somos medio vagos. Entonces él descarta que haga falta más de una vida para llegar a la iluminación. Insisto, tampoco podemos, aparte de hacer todo lo de la vagancia. Yo diría, un poco completando lo que él dice, y tomando algunas cosas que él dijo, no son solamente conjeturas mías, que él sostenía que cualquier atajo que tomamos para no desarrollar el trabajo que tenemos que desarrollar en esta vida, ese es un atajo cobarde para no conocernos. Y metía a mucha gente que creía en la reencarnación de buena fe, porque decía, bueno, si este tipo cree que recién dentro de 4 encarnaciones va a ver la verdad, mientras tanto se va a rascar porque va a esperar que llegue la 4ª encarnación. En cambio, si el tipo duda sobre que si eso va a ocurrir, se va a tomar el laburo de trabajar interiormente. Y eso era un poco el desafío que planteaba. No se puede, y el que no puede no es por vagancia muchas En veces. definitiva, no está. Bueno, es un tema ese. No está muy lejos del mensaje de maestros como Dayananda que dicen que se puede obtener moksha, e inclusive estando encarnado y estando Claro. presente, ¿no? O sea, es interesante porque, como que vos estás diciendo, en ese sentido no difiere demasiado de los vedantinos que plantean que se puede lograr, ¿no? En la medida que, como todas las cosas, con continuidad e intensidad. ¿No? Y honestidad. Sí, Claro. para Krishnamurti la gracia consistía en la iluminación estando encarnado. O sea, para él no tenía ningún sentido hacer todo el transcurso de la vida y no liberarse en la vida misma. Eso está en línea con la tradición vedantina, digamos. Lo que pasa es que hablando de otro aspecto de la verdad, mi opinión es que la verdad es una. Así que no extraña para nada que el pensamiento de Krishnamurti coincida con el pensamiento de otros autores. Porque hay gente que tiene una cierta capacidad. ¿Es la iglesia que nos está censurando? Las 3 campanadas. No, la mezquita. O sea, De ahí viene el dicho, todos los caminos conducen a Roma. Puede ser, ¿verdad? Porque no sé decirle, querían decir. no sé decirle, pero Krishnamurti decía que la verdad es una tierra sin caminos. El que llega a la verdad, nos vamos a apuntar todos en ese punto. me no, parece, Krishnamurti no estaría de acuerdo con ese dicho, ¿Ah, no? porque si yo no lo entendí mal, Sí. la verdad no es algo estático y los caminos son algo estático. Entonces no habría, si bien es una imagen simplemente, si la verdad no es algo estático y los caminos son estáticos, no habría caminos que conducen a la verdad. Y Krishnamurti no cometió errores en sus dichos, en sus enseñanzas, porque